Hola chicos, en este video vamos a hablar de los órganos del sistema linfoide. Entonces estos órganos se dividen en dos grandes grupos de acuerdo a su función. Tenemos los órganos linfoides primarios, que son los sitios donde van a madurar los linfocitos. Entonces tenemos la médula ósea, que es donde se fabrican las células de la sangre, los glóbulos rojos, los linfocitos, los leucocitos. Y aquí es donde van a madurar los linfocitos B. En el timo, entonces, es el sitio donde se va a dar la diferenciación, maduración, más bien, de los linfocitos T. Específicamente aquí en el timo de los linfocitos T. Por su parte, los órganos secundarios son los sitios donde se van a presentar las sustancias extrañas o antígenos, y aquí es donde se inicia la respuesta inmune específica. En estos órganos secundarios entonces encontramos el ganglio, el vaso, la amígdala, el tejido linfoide asociado a mucosas y el tejido linfoide asociado a la piel. De acuerdo a la organización histológica de estos órganos, los podemos dividir en estos tres grupos, ¿sí? Entonces la anterior agrupación era de acuerdo como a su función, pero ahora esta organización está dada por, esta clasificación está dada por su organización histológica. Entonces tenemos los no encapsulados, donde encontramos el tejido linfoide asociado a mucosas y el tejido linfoide asociado a la piel. El semiencapsulado, donde encontramos las amígdalas o tonsilas, y los órganos encapsulados. Aquí vamos a revisar el ganglio, el vaso y el timo. Vamos a comenzar hablando de los órganos no encapsulados, o sea, este tejido linfoide asociado a mucosas y a la piel. Lo vamos a encontrar entonces en la lámina propia de las mucosas, ¿sí? O sea, debajo del epitelio de las mucosas, y en la dermis papilar, o sea, inmediatamente debajo de la epidermis, o sea, ese epitelio estratificado, plano queratinizado. Este tejido linfoide asociado a mucosas entonces se encarga de la vigilancia inmunológica y lo podemos encontrar de dos formas, ¿sí? Recordemos entonces que en el otro video hablamos de que se presentaban en las láminas propias, ¿sí? O en la dermis papilar como un tejido linfoide laxo, pero en algunos casos se iban a formar unos nódulos linfáticos, por lo tanto entonces también lo podemos encontrar como un tejido linfoide denso nodular. Dentro de estos tejidos linfoides asociados a mucosas, pues encontramos el que está asociado al intestino, que normalmente se escribe con las siglas GALT o GALT, y el tejido linfoide asociado a bronquios, que se escribe con las siglas BALT, BALT. Este tejido linfoide asociado a mucosas va a estar más desarrollado, o sea, va a contener mayor cantidad de células, ¿sí? De acuerdo a la exposición a antígenos. Por ejemplo, en el intestino, que es un órgano que se expone constantemente a una elevada carga antigénica procedente de la dieta, de bacterias comensales, entonces vamos a encontrar abundante tejido linfoide laxo, ¿sí? Aquí lo podemos observar debajo del epitelio. Este tejido linfoide entonces debe ser capaz de discriminar de forma eficaz entre los patógenos invasivos y los antígenos que no son propios y que no, o que más bien que representan una amenaza para el cuerpo humano. Este tejido linfoide entonces está separado de la luz intestinal, pues por el epitelio, ¿sí? Por ejemplo en el intestino, que es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, y dentro de este epitelio podríamos encontrar
o más bien se encuentran las células M. Estas células M son los enterocitos especializados que tienen como función captar antígenos de la luz. Estas no presentan microvellosidades y digamos que van a tomar esos antígenos y los van a llevar hacia el interior, o sea, a ponerlos en contacto con las células del tejido linfoide laxo. Por debajo del epitelio entonces vamos a tener lo que son células dendríticas, macrófagos, linfocitos T, plasmocitos también. Entonces los antígenos que son captados en esta región, estas células que captan esos antígenos, van a viajar a través de los vasos linfáticos hasta el ganglio linfático más cercano. Aquí entonces en este órgano secundario se va a efectuar una respuesta inmunológica. Entonces, por ejemplo, pues pueden volver células ya con dar una respuesta humoral, e incluso podría haber entonces proliferación y diferenciación de células inmunes formando un nódulo linfático. Aquí, como lo vemos, pues el tejido linfoide es laxo, pero podríamos entonces también observar nódulos linfáticos, y estos nódulos van a ser temporales, o sea, van a durar lo que dura esta respuesta inmune. Sin embargo, también en sitios específicos vamos a tener unos nódulos linfáticos que van a ser permanentes. Por ejemplo, las placas de Peyer en el ilion. Las vamos a encontrar por debajo de la mucosa del ilion terminal y van a ser un conjunto de nódulos linfáticos permanentes. Esta organización entonces va a tener pues los folículos linfáticos con su centro germinativo, donde van a haber pues linfocitos B madurando y adquiriendo una memoria. Además, pues aquí en ese epitelio intestinal vamos a tener por supuesto la presencia de esas células M. Estas células M, entonces, como les mencioné anteriormente, captan antígenos y los llevan a unos sitios que se llaman como un espacio intraepitelial, ¿sí? Va a ser como una ventana en la cual se pueden ubicar linfocitos y macrófagos que van a captar estos antígenos que ingresó la célula M, y se los va, digamos, a exponer a estos antígenos. Ya luego estas células van a viajar y van a desencadenar la respuesta inmunológica. Estos nódulos linfáticos permanentes también los podemos encontrar en el apéndice vermiforme. Bien, vamos a encontrar una organización de tejido linfoide denso nodular por debajo de la mucosa. Ahora vamos a hablar de los órganos semi-encapsulados. Entonces aquí entran lo que son las amígdalas. Las amígdalas corresponden a una mucosa especializada. Esta mucosa especializada entonces consiste en los cúmulos de nódulos linfáticos en la lámina propia. Recordemos que tenemos varias amígdalas, ¿sí? Aquí tenemos la ubicación, tenemos el revestimiento epitelial que se encuentra en cada una de ellas de acuerdo al tipo de amígdala, y que estas en conjunto conforman lo que se llama el anillo de Waldeyer. Aquí podemos observar la ubicación de estas dos amígdalas, por ejemplo en esta imagen. Vamos a ver entonces que al ser una mucosa especializada, pues entonces tiene un epitelio de revestimiento, puede ser plano estratificado mucoso o puede ser epitelio respiratorio. Por debajo vamos a tener la lámina propia con un tejido conectivo, ¿sí? Pero este tejido conectivo entonces en las amígdalas va a contener muchos nódulos linfáticos permanentes. Y por debajo de esta lámina propia especializada vamos a encontrar la submucosa, que corresponde a tejido conectivo denso irregular. Este tejido conectivo denso irregular
es lo que se denomina la semicápsula. ¿Sí? Cuando hablamos de órganos encapsulados es porque están totalmente rodeados por una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Sin embargo, las amígdalas entonces lo que tienen es un epitelio que se invagina, luego tienen los nódulos linfáticos permanentes y luego un tejido conectivo que la rodea. Vamos a mirarlo mejor. Aquí tengo la luz, por ejemplo, de una región de la faringe. Aquí tengo un epitelio estratificado plano mucoso, miren la altura epitelial, es un epitelio estratificado plano mucoso que se invagina, que está formando una cripta amigdalina. Por debajo de ese epitelio, miren lo que tengo, abundante tejido linfoide organizado de tipo denso nodular, y cada una de estas estructuras corresponde a un nódulo linfático. En esta otra imagen vemos lo mismo, un epitelio estratificado plano mucoso se invagina y forma muchas, mira aquí tengo varias criptas amigdalinas que pueden llegar a ser muy profundas. Y miren, por debajo tengo tejido conectivo denso y regular. Entonces esta es la semicápsula, ¿sí? Porque del otro lado lo que tengo es epitelio de revestimiento. Epitelio y rodeando por el otro frente a los nódulos linfáticos tengo la semicápsula constituida por tejido conectivo denso y regular. Aquí lo vemos a mayor aumento. Este es el epitelio estratificado plano mucoso. Va a estar altamente infiltrado por linfocitos. Y por debajo de este epitelio entonces están los nódulos linfáticos y finalmente la semicápsula. Entonces, por ejemplo, en la parte práctica de amígdalas vamos a identificar como estructura, miren, la cripta amigdalina, el epitelio de revestimiento, entonces como tejido, en este caso es un epitelio estratificado plano mucoso. Vamos a encontrar también, se puede identificar como tejido, el tejido conectivo denso y regular. Como estructura, miren, esto como estructura es un nódulo linfático, y esto como tejido, esto mismo, pues sería tejido linfoide denso nodular. ¿Listo? Hasta aquí este video. En el siguiente video vamos a seguir con los órganos encapsulados. Espero que estén muy bien, que les haya gustado el video, y cualquier inquietud no duden en escribirme. Muchas gracias.